bienvenidos a Detrás de la Pregunta. Aquí les mostraremos las historias de los periodistas universitarios más destacados a nivel nacional. Hablaremos de cómo han narrado el conflicto, cuáles han sido sus motivaciones y dificultades. En este capítulo hablaremos con Laura Sofía Mejía, directora y cofundadora de Baudó, agencia pública. Baudó se ha posicionado como uno de los medios independientes más importantes a nivel nacional, pero lo que muchos no saben es que este medio nace de las ganas de una estudiante de periodismo por narrar e investigar de una forma diferente. Bueno, yo soy comunicadora social y periodista, creo yo que de corazón, de pasión. Soy emprendedora. Soy directora de un medio y a la vez soy mamá y creo que eso hace parte fundamental de cómo también he guiado como mi labor periodística. En Colombia hemos tenido un montón de dificultades y de vulneraciones a los derechos humanos. De pronto no uno directamente necesariamente, pero sí es como a mi vecino le pasó esto, no sé, mi vecino llegó desplazado hace mucho tiempo, o sus papás llegaron desplazados y eso por qué es. De pronto casi siempre hay alguien dentro de la familia de uno que vivió algún hecho de violencia complejo y uno dice, ¿por qué toda la gente sigue caminando normal? Porque nadie pega como un grito con todo esto. Entonces, digamos que esa sensación de inconformidad y injusticia con las cosas sí influyó a la hora de tomar la decisión de estudiar periodismo, de saber qué hay más allá. Y además de saber qué hay más, de lo que hay más allá, saber cómo contar eso a los demás. Entonces me generaba mucha curiosidad de eso, ligado al interés por la imagen. La cobertura periodística Una parte por millón, que trata sobre la contaminación de mercurio en Colombia, nació del trabajo de grado de Laura Sofía y después se convirtió en el especial más extenso de Baudó. Y Una parte por millón comenzó porque yo vi un reportaje que salió en El Espectador que decía que la comunidad Miraña Bora era la comunidad indígena con más contaminación por mercurio en todo el país. Yo decía, ¿cómo es posible que en una publicación periodística que están hablando de una comunidad indígena que tiene este nivel de contaminación, no citan en ningún momento a la comunidad? Entonces yo decía, no, yo necesito saber qué pasa allá. Y ese necesito, pues no podía ir lejano a mi momento, ¿cierto? ¿Y en qué estaba yo en ese momento? Pues estaba pensando en mi idea de tesis y yo decía, pues no me puedo ir como loca a averiguar eso sin juntar las dos cosas. Y decir, no, pues hago mi tesis sobre X o Y, pero tengo esta cosa que me ancló a ese tema y que yo no podía soltar. Yo todo el tiempo estaba pensando en eso. Llegar al trabajo de campo es despertar básicamente, pero despertar como con un baldado de agua fría, con hielos y demás. Entonces hacer el trabajo de campo es realmente confrontar todo eso que has leído con lo que realmente es, o lo que realmente puedes vivir directamente en el lugar. Pienso que es fundamental el trabajo de campo, para mí es algo vital, más allá de cualquier cosa. Porque de todo lo que yo investigué, de todo lo que leí sobre el mercurio, de todo lo que leí sobre la comunidad Miraña Bora, en el trabajo de campo eso pudo ser un 10%. Cuando yo hice Una parte por millón, pues que llegué y que hay como esta confrontación con el trabajo de campo, con el ritmo, con la gente, es como descubre uno cómo quiere uno seguir ejerciendo el periodismo y eso me generó muchas preguntas, tanto a mí como a Víctor. Víctor es fotógrafo y en ese momento era un fotógrafo independiente y trabajaba a veces para Univisión, a veces para Semana, cuando Semana era otra cosa. Sí. Pero entonces en ese momento decíamos, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo podemos hacer que todos los trabajos periodísticos de aquí en adelante sean como este? Sean con
un ritmo no de la coyuntura, no del formato noticioso, sino que pudiéramos estar el tiempo que fuera necesario en la comunidad, que fuera un periodismo narrado desde el lugar, cómo podemos hacer que involucrar como formatos innovadores a la hora de contar historias, qué implica hacer ese tipo de formatos. Entonces nos preguntábamos todo eso y decíamos, no hay cómo, eso no lo vamos a hacer en Semana Nunca, eso no lo vamos a hacer en ningún medio tradicional. Con la convicción de entregarle al país un periodismo hecho en largo aliento, Laura Sofía y Víctor comenzaron a pensar en Baudó durante un viaje en lancha de 12 horas por el río Caquetá. Entonces yo dije, no, yo voy a proponer hacer mi emprendimiento de periodismo en la práctica. Entonces yo pregunté en la universidad y no estaba esa opción en ese momento. Yo decía como que ahí es donde voy, o sea, cómo puede la academia salirse de la caja, salirse de cómo poder salirse de esa caja. Entonces cuando yo mencioné esto, pues a mí me tocó hacer una propuesta y presentársela al que era en ese entonces el director del programa, que era Julián Burgos, que también fue mi maestro. Y bueno, no, yo fui y sustenté mi idea. Entonces ellos se reunieron en comité, aprobaron y hubo que crear un protocolo porque eso no estaba. La práctica, digamos, en emprendimiento periodístico no estaba. La tenían otras carreras como administración, entonces digamos que un poco cogieron de aquí y de allá y se armó un protocolo. Entonces el primer proyecto que desarrollamos fue el Laboratorio Visual, la Imagen como Lenguaje. Nosotros aplicamos al Ministerio de Cultura de Colombia, al programa de concertación y logramos la financiación para ese proyecto. Y ya se tenía la primera versión de Una Parte por Millón, que fue la página web que yo hice de Amazonas. Entonces decíamos como, bueno, tenemos algo para mostrar y poder gestionar recursos, y empezó como esa idea de hacer ese proyecto en grande. Cuando empezamos con Baudó, no, de hecho, antes de conformar legalmente Baudó, decía, yo quiero hacer este proyecto ya no en Amazonas, sino sumémosle Chocó, sumémosle Bolívar y sumémosle Antioquia. Porque si lo que queremos hacer es cobertura periodística, es cómo a través de una herramienta podemos dar una visión global de la situación, ¿cierto? Entonces no es solo lo que pasó allá, sino cómo sucede en los otros lugares y con esa misma perspectiva. Porque es muy diferente como piensan en el oro, en Segovia, en Antioquia, a como lo piensan en la Amazonía. Entonces, ¿cómo poder dar como todo ese panorama? Cuando hicimos eso teníamos más material para mostrar cómo iba a hacer las cosas Baudó y cómo queríamos hacer periodismo y cómo queríamos contar las historias. Y ya con eso logramos gestionar el resto de la cobertura de Una Parte por Millón con otra organización. Logramos conformar ya un equipo, entonces ya no éramos solo Víctor y yo, sino que había un equipo interdisciplinario que es parte de lo que propone Baudó. Cómo poder pensar las investigaciones periodísticas que son tan complejas a veces, con temas tan duros, pero desde el diseño, desde la programación web, desde lo audiovisual, desde la interactividad en la web. Cómo podemos hacer experiencias como en vivo con el tema de contaminación por mercurio, y Una Parte por Millón se convirtió en el proyecto más grande que hemos hecho, el que más ha durado y con el que más hemos explorado los temas de innovación en formatos. Y mezcla un poco las cosas también, es como tenemos la web de Todas las Hojas Son del Viento, pero también sacamos un fotolibro y dimos un taller de fotografía en la comunidad y eso tiene un resultado impreso. Entonces como desde allí empezamos a pensar otros proyectos nuevos y es lo que ha surgido de ahí en adelante. Los 12 de Punta del Este, que es la última cobertura que publicamos, es un cómic interactivo web sobre una historia de ejecuciones extrajudiciales. Es un trabajo básicamente de memoria y que tiene que ver todo con el conflicto armado en el país. Entonces, sí, siento que Una Parte por Millón fue el pie para muchas cosas de las que hoy tenemos en Baudó. Con su experiencia como periodista, Laura Sofía ha construido un medio donde la equidad de género es un pilar transversal. Ser mujer y ser periodista ya es un reto grande. Ser mujer y dirigir un medio, se le suman otras cosas, ¿sí? Para Baudó fue muy importante definir sus principios y sus valores. Yo siento que
que eso marca la pauta en muchos sentidos, saber que en el equipo de trabajo las personas que sean parte de Baudó son personas que miran al otro de manera horizontal, por encima de su religión, de su etnia, de su género. Y en esa medida, al dirigir Baudó, hay un poco de control sobre eso, sobre quién hace parte del equipo de trabajo. No en todos los lugares hay oído para la voz de una mujer, y eso es una cosa muy compleja. Y yo siento que a las mujeres nos tocó mucho esa labor, de a pesar de lo que sea, estar, existir, estar ahí presentes, hacer lo que nos gusta, alzar la voz. Es como algo que pareciera tan fácil, pero que a nosotras nos ha tocado recorrer otro camino para eso. Y fundar un medio, pues los medios usualmente han sido espacios manejados por hombres cis, no solo fundados, sino dirigidos, producidos, lo audiovisual, lo fotográfico. Sí, el reportero de conflicto armado usualmente ha sido un hombre. Y para nosotras eso se ha convertido en una razón para estar. Su último trabajo especial, Los 12 de Punta del Este, es un cómic interactivo y es también la cobertura de Baudó que habla de manera más explícita sobre el conflicto. No es solo un ejercicio periodístico, sino también un trabajo de memoria histórica. Pues mira que Los 12 de Punta del Este tiene una historia. A ver, ese proyecto comenzó realmente hace como 7, 8 años, que Víctor Galeano fue a hacer unas fotos a Punta del Este sobre la conmemoración del asesinato de los 12 pelados. Esa historia es demasiado conmovedora, demasiado angustiante. Bueno, Los 12 de Punta del Este es una historia de 11 pelados, ya luego te explico por qué son 12 y no 11, pero inicialmente son 11 pelados que se los llevan a jugar un partido de fútbol y nunca regresan. Entonces, la tortura que vivieron fue tenaz. Los cuerpos los encontraron con unos signos de tortura muy crueles, muy, muy crueles. Esa historia sucedió hace 16 años. Y en Colombia, en el tema de conflicto armado, la tarea es en hacer proyectos, o sea, desde la comunicación y desde la narración de estos temas, es en hacer proyectos que perduren. No es solo en la noticia de lo que sucedió, es cómo hacemos algún elemento no solo informativo, sino además educativo, que pueda perdurar en el tiempo, para que la gente se pregunte por qué esto está pasando en el país, por lo menos se haga esa pregunta de qué fue lo que pasó allí. No eran solo estos 11 pelados, sino que esos 11 pelados representaban los matachines en la Semana Santa. No es que esa historia no se haya cubierto, es como la espina que hay ahí de algo que no podemos dejar pasar, de unas madres que aún hoy siguen esperando una respuesta más sólida. Para Angélica, la mamá de uno de los pelados, era cómo nosotros hacíamos que la historia de su hijo no se olvidara. Cómo poder narrar con responsabilidad y con respeto por las víctimas y los que quedan, los que se fueron y los que quedan, porque es honrar esa memoria de esa persona, pero además el respeto de la gente que quedó y la que ha tenido una lucha eterna de no solo de justicia, sino de reivindicación en todos los sentidos. Y lo que comenzó como un trabajo de grado de una estudiante de periodismo en una universidad pereirana, pronto podrá convertirse en un medio independiente con cobertura en otros países de Latinoamérica. Bueno, el Baudó de futuro es latinoamericano, que ya empieza como a dar sus primeros pasos en el primer proyecto que hacemos transfronterizo sobre cambio climático, como te conté, Perú, Chile, Brasil y Colombia. También hay otro proyecto que es el de Chagra, que hicimos con narradores visuales colombianos y venezolanos acá en Colombia,
Para el próximo año va a ser Perú, México, Colombia. Entonces me lo imagino, sí, como un Baudó latinoamericano que continúa con sus principios o sus valores como se ha propuesto hasta ahorita, igual que con su misión. Y cada vez debe ser más sólido. Es como, sí, es el soporte del edificio y en esa medida yo aspiro que Baudó siga siendo Baudó dentro de 10 años. Y hasta aquí el primer capítulo de Detrás de la Pregunta. Quédense pendientes para conocer más historias de periodistas universitarios de nuestro país.